incluyendo lo que pasa en la parte alta. Entonces lo que tenemos es una muestra, que es la NIF, que está truncada en la parte más alta de la distribución. No solo tiene los problemas típicos de subdeclaración asociados a las encuestas, sino que además está truncada. Y el mejor ejemplo de que esto está ocurriendo es el mejor ejemplo de que esto está ocurriendo es, les pongo la gráfica de lo que está ocurriendo en si uno ve lo que pasa con tenía una gráfica que es muy bonita porque ilustra la brecha en el ingreso per cápita entre lo que nos dicen las encuestas de ingreso-gasto de los hogares y la brecha del ingreso per cápita medido por las cuentas nacionales. Si uno ve los datos de acuerdo a la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, el ingreso per cápita incluso ha caído un poco. Si uno ve el ingreso per cápita en las cuentas nacionales, todos sabemos que en los últimos años ha crecido poco, pero ha crecido a una tasa cercana al 1%. Entonces, cuando uno ve el ingreso per cápita en las encuestas está prácticamente estable, cuando uno ve el ingreso per cápita en cuentas nacionales ha crecido un poco. Eso implica que la brecha entre una cosa y la otra está creciendo. Hay dos posibilidades que pueden explicar eso. Una es que los mexicanos nos hemos vuelto cada vez más mentirosos y que los individuos que responden a las encuestas mienten cada vez más respecto a su ingreso. Eso es poco probable, porque en general en las encuestas que se hacen, en las comparaciones que se han hecho, se encuentra que esa subdeclaración tiende a ser relativamente estable. La otra posibilidad es que cada vez estemos las encuestas captando peor lo que está ocurriendo realmente en la distribución del ingreso, que esa es una hipótesis que yo y otros autores teníamos. Entonces, para eso lo que hicimos fue un estudio paralelo a que es tratar de capturar mejor y a corregir los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares para reflejar mejor lo que está ocurriendo con el ingreso per cápita de las cuentas nacionales. Entonces, la cuestión es tratar de emparejar o de hacer un match entre la información de las encuestas con lo que está pasando, que sabemos que está pasando con las cuentas nacionales, que tienen la gran ventaja de que no son autorreportadas, que son anuales, que tienen una metodología clara y precisa, y entonces podemos ver qué tendríamos que hacer para hacer equiparable la información de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares con las cuentas nacionales. Y para eso aplicamos una metodología estadística de la que elaboraron, entre otros, Branko Milanovic, que es un economista muy reconocido que estaba antes en el Banco Mundial, y que elaboró una metodología sugiriendo cómo hacer este ajuste en los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. Pero además hicimos otra cosa. Además lo que hicimos fue que teníamos tres países de América Latina con niveles de desigualdad similares a México, que son Chile, Colombia y Uruguay, y para esos tres países teníamos una ventaja, que teníamos los datos fiscales de esos tres países y los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. Y podíamos saber entonces qué teníamos que hacer con los datos de las encuestas de ingreso-gasto y con la distribución de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares para replicar lo que pasaba con la distribución proveniente de los datos fiscales. Básicamente lo que teníamos que hacer es inflar una parte de la distribución, pero no sabíamos cuál. Con esos datos pudimos saber qué parte de la que teníamos que inflar para poder replicar la distribución final. Y básicamente, para resumirlo, lo que hay que inflar son los ingresos, como decía antes, en la parte alta de la distribución, porque ahí es donde no tenemos la información correcta. Entonces, para poder hacer el ajuste, usamos tres fuentes de información: los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, los datos de cuentas nacionales y la distribución proveniente de ingresos fiscales, como si fuese cualquiera de estos tres países. Entonces tenemos por eso tres estimaciones, que son las que están interior de esta gráfica, y reestimamos algo que es el porcentaje del ingreso que corresponde al decil más rico. Y el porcentaje del ingreso que corresponde al decil más rico, si lo usamos con los datos de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares como están disponibles, tendríamos la línea roja. Es decir, sugiere incluso una caída en el porcentaje del ingreso que corresponde al decil más rico en los últimos 20 años. Pero cuando corregimos por la falta de información en la parte alta de la distribución, con esta metodología que les estoy contando y que es parte de otro paper o de otro trabajo, encontramos que el porcentaje del ingreso que va al decil más alto, en lugar de caer, ha crecido y ha pasado del 53% que era en el 92 a un rango que está alrededor del 60%.
final era un cambio, una caída en la desigualdad, porque el porcentaje de ingreso que corresponde a la disminuido son cada vez en